Entonces acá nosotros vamos a mirar que vamos a trabajar la dinámica desde 3 puntos básicos. Por eso les cuento que para mí esta unidad es mucho más corta que la de cinemática, pero igual o más importante porque abarca temas de cinemática y además de dinámica. Entonces, ¿qué vamos a mirar nosotros? Vamos a hablar de la estática. Porque la dinámica abarca o habla de las causas del movimiento y del equilibrio. Esa es digamos que esa es la razón de ser de la dinámica. Voy a poner acá. Trabajar las causas del movimiento y las causas del equilibrio. Entonces, ¿qué sucede con esas causas del equilibrio? Vamos a empezar hablando de que la estática es lo que nosotros vamos a denominar el equilibrio. Ahorita vamos a discutir de qué se trata. La otra parte va a ser la dinámica o el movimiento. O causa. Recuerden que aquí dice la dinámica es las causas del movimiento y del equilibrio. Entonces aquí vamos a hablar de la dinámica como el movimiento. Aquí vamos a hablar de la estática como el equilibrio. Ah, bueno, aquí lo puse, ¿cierto? Vamos a quitarlo de ahí. La estática como el equilibrio. La dinámica como el movimiento. Pero esta dinámica como un movimiento lineal. Y también vamos a hablar de las causas del movimiento rotacional, o sea, una dinámica rotacional. O sea, movimiento circular. Yo creo que era lo que les decía la clase pasada, de la importancia que tenía el movimiento circular, porque el movimiento circular lo vamos a seguir utilizando en varios temas. Entonces aquí tenemos la estática o el equilibrio, la dinámica o el movimiento y la dinámica rotacional o movimiento circular. Esas son las 3 grandes ramas que va a trabajar la dinámica que vamos a trabajar nosotros. Que recuerden que la dinámica como las causas del movimiento o del equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando, esperen que lo voy a poner con una flecha gruesa. Cuando estamos hablando del equilibrio, estamos hablando de la ausencia de movimiento. Y quiero que quede aquí algo muy claro. La ausencia del movimiento no necesariamente es la quietud o el reposo. La ausencia de movimiento es la ausencia de la aceleración. O sea, cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando de que hay una aceleración igual a 0. Como vector aceleración no hay. O sea, hay una velocidad constante. Tenemos 2 opciones. Que la velocidad sea constante o que la velocidad sea 0. Esas son las 2 opciones. Para que algo esté en equilibrio. Que la velocidad sea constante o que la velocidad sea 0. Cuando hablamos de que sí hay movimiento, como en este caso, estamos hablando de que existe una aceleración. O sea, la aceleración va a ser diferente de 0. Pero estamos hablando de una aceleración lineal, ¿cierto? Diferente de 0, o sea, pero también es una aceleración constante.
el movimiento es la aceleración. Si la aceleración existe, existe el movimiento lineal y por ende las causas de ese movimiento, que en este caso serían, pues ya vamos a mirar cuáles son las causas de los movimientos. Yo quito esto que se me quedó como todo choroto. Y este lo voy a borrar. Listo. Entonces ya saben que la aceleración sea cero implica equilibrio. Y que la aceleración sea cero no es que el objeto esté quieto, es que tenga o velocidad constante o velocidad igual a cero. Que haya movimiento lineal significa que esa aceleración lineal sea diferente de cero y que sea constante. Y que haya movimiento circular va a significar que hay una aceleración, pero esa aceleración se llama centrípeta. Una aceleración centrípeta diferente de cero, que es constante o que depende de ese movimiento circular que estábamos hablando. Entonces, aquí entran a jugar esas variables. Que la aceleración sea cero, ojo, sea cero lineal o circular. Que la aceleración lineal sea diferente de cero, o que la aceleración centrípeta, que es la que genera el movimiento, la centrípeta, que es la que genera el movimiento circular, sea diferente de cero. Ahí tenemos el resumen. Entonces, ¿cuáles son las causas del movimiento o del equilibrio? Muy sencillo. Son las fuerzas. O sea que lo que realmente trabaja la dinámica son las fuerzas. O sea, las causas del movimiento o las causas del equilibrio. Las fuerzas. Que finalmente es un concepto nuevo. No habíamos trabajado fuerzas. No nos había interesado todavía mirar qué hace, qué causaba el movimiento de los objetos, pero ahora sí nos va a interesar. Ahora sí nos va a interesar. En cinemática, ¿qué analizábamos nosotros? En cinemática analizábamos simplemente las trayectorias. Si la trayectoria era circular o si la trayectoria era curva o si la trayectoria era lineal o si la trayectoria era vertical o horizontal. Eso es lo que analizábamos en cinemática. Aquí tenemos que saber en todo caso las trayectorias, porque mire que volvemos a los movimientos lineal y circular, pero basados en esta causa del movimiento o del equilibrio. Viste que son las fuerzas. Entonces, también todo esto lo vamos a hacer, y si voy a transversalizar, lo vamos a hacer utilizando las leyes de Newton. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar cómo las leyes de Newton nos ayudan a poder, tenemos que aprender esas leyes de Newton para poder que ellas nos ayuden a determinar o hacer, esperen, yo hago esto bien bonito, o hacer un análisis de esas fuerzas. Entonces, listo. Vamos a iniciar hablando de dinámica. Listo. Esperen acá yo. Cierro estas leyes de Newton. Entonces, vamos a mirar, ahora sí, de qué estamos hablando cuando hablamos de leyes de Newton. A ver, yo les cuento cosas. Ay,
que para mí son importantes porque yo las he venido reflexionando hace tiempo. Existen en apariencia 3 leyes de Newton, ¿cierto? Y digo que existen en apariencia porque realmente y consecuentemente, espero que lo entiendan porque, vuelvo y les repito, es algo que yo he venido reflexionando. Finalmente vengo de formación filosófica y es que solamente realmente puede existir una ley y que esa ley cobija a todas las leyes, pues a todas las otras 2 leyes, porque las leyes de Newton se conocen como 3. Y esas 3 leyes van a terminar hablándome de estos 2 sucesos, incluyendo este, pues, porque es que finalmente este es un submovimiento de un movimiento lineal. La ley que yo les digo que existe, que únicamente existe, que vuelvo y les digo que es una... De hecho, estoy preparando un artículo con referencia a esto. Es la ley, la tercera ley que se llama ley de acción y reacción. Esta ley de acción y reacción debería ser considerado, yo la considero la ley de la dinámica. Completa es la ley de la dinámica. Se conoce como la tercera ley, inclusive ni siquiera como la primera. Es la tercera ley de Newton. Pero para mí es la primera, o mejor dicho, para mí es la única ley que existe. ¿Por qué? Porque esta tercera ley de Newton nos habla de que cuando existe una fuerza de acción, también tenemos una fuerza de reacción. Pero parece que estamos hablando de fuerzas. Entonces, a fuerzas de acción siempre existen fuerzas de reacción que tienen dirección opuesta. Eso nos dice la tercera ley. O sea que las fuerzas normalmente no deben actuar solas. Deben actuar como fuerzas, con fuerzas de acción que van en una dirección y fuerzas de reacción que van en otra dirección. Dice la tercera ley, o está implícito en la tercera ley, que si esas fuerzas de acción y de reacción son iguales, o sea, si la fuerza de acción y la fuerza de reacción, esas 2 fuerzas son iguales, pero en direcciones opuestas, se genera el equilibrio. Voy a poner aquí. O simplemente, si yo las paso las 2 para el mismo lado, por ejemplo, quedaría fuerza de acción menos fuerza de reacción, sería igual a 0, porque no hay movimiento, lo que veníamos hablando ahorita. O sea que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Por lo que acabé de decir, paso esta a restar, como son iguales, al restarse dan 0. O sea que la fuerza de acción y reacción generan el equilibrio. Y ojo acá, ese equilibrio se llama ley de inercia. Entonces estamos hablando de la primera ley de Newton. Ya lo vamos a evidenciar. Ojalá estén despiertos y bien despiertos. Para mí es una discusión muy interesante. Si esas fuerzas son diferentes, o sea, una es mayor que la otra, normalmente a las mayores se les llama fuerzas de acción. Entonces, cuando no son iguales, cuando están en desequilibrio, generan movimiento.
¿Por qué? Porque yo paso otra vez esta para allá restar, entonces me va a dar la fuerza de acción menos la fuerza de reacción, y esto me va a dar diferente de 0. O sea, me va a dar un valor numérico porque esta es mayor que esta. Entonces va a darme un valor diferente de 0, o sea que va a haber una aceleración, o sea que va a haber un movimiento. Entonces diríamos que esta sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y esto es lo que dice la segunda ley o la ley del movimiento. Vuelvo y le repito, ojalá estén despiertos. Y esta es la segunda ley de Newton. Ley del movimiento. Entonces, es real, espero que lo estén entendiendo, es real que la ley de acción y reacción genera la ley de inercia y la ley de movimiento. Porque cuando esas fuerzas de acción son iguales, se anulan y al anularse generan aceleración 0, y al anularse y al generar aceleración 0 significa que no hay movimiento y se cumple que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Esta es la condición de equilibrio. Cuando son diferentes, la fuerza de acción es mayor, entonces la sumatoria de fuerzas es diferente de 0, y al ser diferente de 0 es igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Pero ambas parten de esta fuerza de acción y de reacción. Vamos a verlo gráficamente. Esperen que les voy a mostrar con un simulador. Y acá lo tienen que entender, y de acá es que voy a yo a explicarles. Vamos a mirar esto. Entonces tenemos unas fuerzas que consideramos fuerzas de acción y unas fuerzas que consideramos fuerzas de reacción. No importa cuáles son las de reacción y cuáles son las de acción. Supongamos que esta sea una fuerza de acción. Vamos a conocer los valores. Es un vector, muy importante, las fuerzas tienen direcciones, por eso ahorita hablábamos de que eran en direcciones opuestas. Y acá tengo unas fuerzas de reacción. Acá tengo una sola fuerza, acá tengo dos. Pero están en equilibrio porque la suma, miren, que son iguales, pero en direcciones opuestas. Lo que quiere decir que se cumple la primera ley. Esas fuerzas no generan movimiento. Miren el movimiento acá. Ellas están actuando, pero no generan movimiento. Esa es la característica de la primera ley. Las fuerzas están en equilibrio, no hay movimiento y se llama inercia. Si por algún motivo se produce un desequilibrio, bueno, aquí antes de producir el desequilibrio voy a decir algo muy importante. Aquí yo no puedo decir quién es la fuerza de acción y quién es la fuerza de reacción. No me importa. Yo puedo decir que esta azul es la de acción y que estas rojas son las de reacción. O lo puedo decir viceversa. Puedo decir que esas son las de acción y esta es la de reacción. Porque las de acción las vamos a nombrar como positivas y las de reacción negativas. Pero es que como aquí positivo y negativo van a dar igual 0 porque son lo mismo, entonces ahí no me va a importar quién es la positiva y quién es la negativa porque van a dar 0. Pero cuando yo produzco un desequilibrio en este sistema, el desequilibrio genera movimiento.
o sea que genera la segunda ley. Y estas fuerzas ya sí se tienen que llamar fuerzas de acción, porque son las que están accionando el movimiento. Ah, es que van hacia la izquierda, no es que no me importa hacia dónde vayan, porque esta flecha es la que está diciendo hacia dónde se va a mover. Y esa es la aceleración. Miren aquí la aceleración, el cambio de velocidad o el cambio de rapidez. Entonces a mí no me interesa hacia dónde se está moviendo, hacia la izquierda o hacia la derecha, no, eso no me interesa. Me interesa que se está moviendo. Y al moverse hacia allá, estas tienen que ser las fuerzas de acción. Y por ende, estas van a ser las de reacción. O sea, estas van a ser las positivas, porque van con el movimiento va hacia allá, la aceleración va hacia allá, y estas van a ser las negativas porque van en contra del movimiento. Entonces, no me importa ahí, sino que hacia donde vaya el movimiento, yo voy a decir que están las fuerzas de acción. Va a pasar algo diferente acá. Si yo lo tengo de esta manera, entonces las fuerzas de acción van a cambiar. Estas van a ser las fuerzas de acción. Estas van a ser las de acción y estas van a ser las de reacción. Porque el movimiento va hacia allá. O sea, ¿quién dice cuáles son las de acción y quién dice cuáles son las de reacción? Lo dice el movimiento. Si el movimiento va hacia la derecha, esas son las fuerzas de acción, las que vayan con el movimiento, o sea, las que vayan hacia la derecha. Y las que vayan hacia la izquierda son las de reacción, las negativas. Estas serían negativas, estas serían positivas. Negativas porque van en contra, positivas porque van a favor. Entonces no es el plano cartesiano el que me dice hacia dónde va pues cuál es la positiva y cuál es la negativa. Es el movimiento. El movimiento me dice que esto es positivo porque hacia allá va el movimiento o la aceleración, y que esto es negativo porque está en contra de ese movimiento. Eso. Entonces, hacia donde va el movimiento van las fuerzas de acción. Entonces yo tengo que tener muy claro cuáles son las de acción y reacción. Pero si yo tengo esto acá, entonces ya emparejé el asunto y se genera, no, ahí sí no me importa, o sea, estas pueden ser las de acción y estas las de reacción. Estas pueden ser las positivas y estas las negativas. No importa. Aquí no importa porque no hay movimiento que me diga hacia dónde debo poner las positivas y las negativas. No hay movimiento que me dé la orden. Aquí cualquiera puede ser positiva, cualquiera puede ser de acción y cualquiera puede ser de reacción, porque están en equilibrio. Y esta es la primera ley. Y cuando se rompe el equilibrio, estamos hablando de la segunda ley. Entonces quiero que ustedes me opinen si están de acuerdo conmigo o si no están de acuerdo conmigo en que solamente existe una ley y que las otras son consecuencia de esa tercera ley de Newton. ¿Ustedes qué piensan? A ver si apoyan mi teoría que estoy en proceso de un artículo respecto a eso. Sí, no, yo digo que sí es así. ¿Sí entendieron lo que yo quise explicarles ahí? Bueno, entonces en el GUT no sería como diferente, pues hay que usted puso diferente, tendría que ser mayor que, ¿no? Sí, realmente debería ser mayor que, pero a mí no me interesa que sea quién es mayor que. Me interesa realmente que sean diferentes. Porque si no son No, sí, diferentes, no van a generar movimiento. Tienen que ser diferentes. Eso es lo que me interesa realmente ahí. Que sean diferentes. Pero a la que sea mayor, son diferentes. Para ser diferentes, una tiene que ser mayor que la otra. ¿Cierto? No pueden ser diferentes menores. Para ser diferentes, una de las dos tiene que ser mayor. Y a la mayor es a la que yo voy a nombrar como fuerza de acción o como fuerzas de acción. Porque voy a tenerles esto muy claro. No es una fuerza, son varias fuerzas. Por eso ahí les puse los muñequitos. Cuando yo hablo de fuerza de acción, no estoy hablando de una. Pueden ser varias las fuerzas de acción y varias las fuerzas de reacción. O puede ser una de acción y dos de reacción. O pueden ser dos de acción y una de reacción. O sea, lo que importa es que hay fuerzas que van a favor del movimiento
y fuerzas que van en contra del movimiento. Entonces, a las que van a favor del movimiento es a las que yo bautizo como fuerzas de acción. Y a las que van en contra del movimiento es a las que yo bautizo como fuerzas de reacción. Vamos a mirar cuáles son los tipos de fuerzas que vamos a trabajar nosotros, tipos de fuerzas, que vamos a empezar a decir, bueno, cuáles son las fuerzas que actúan ahí, en mecánica, estoy hablando de mecánica, porque fuerzas hay muchas, fuerzas van a haber N fuerzas, pero mecánicamente nosotros solamente tenemos realmente 5, pero vamos a empezar trabajando las más básicas, que son 4, aunque vamos a ver las 5 hoy, pues, vamos a poner aquí tipos de fuerzas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de fuerzas que nosotros vamos a trabajar? O que vamos a tener en consideración. Entonces, la primera fuerza, esperen, se llama el peso. O sea, nos vamos a sacar de la cabeza que el peso es la masa de un objeto. Eso ya no existe, eso existe para las señoras que no saben física, o para los peladitos que no saben física. El peso es una fuerza. Y el peso representa a una interacción, vamos a nombrarlo como un W minúsculo. Y representa una interacción entre la masa, obviamente tiene que ver con la masa, obviamente, entre la masa y la gravedad. Entonces el peso realmente es igual a masa por gravedad. Y es una fuerza. No es simplemente la masa como estamos nosotros acostumbrados a decir que el peso es igual. Voy a ir a pesarme, peso 50 gramos, peso 80 gramos, no. Los gramos son las masas. El peso es la masa multiplicado por la gravedad. Y tanto el peso es una fuerza que el peso puede cambiar, la masa no. La masa es una constante y yo con la masa de un objeto no puedo pelear, siempre es la misma. Pero si esa gravedad cambia, como es el caso, por ejemplo, de la luna, si yo me voy a la luna, yo tengo un peso mucho menor, pero no es que me hayan adelgazado, ojalá, sino que lo que sucede es que la gravedad es más pequeña. Entonces, al cambiar la gravedad, cambia el peso. ¿Sí o no? Es más, les voy a mostrar otra forma en la que el peso cambia y que todos los hemos experimentado aquí en la Tierra. No hemos tenido que ser astronautas para ir a la luna. Y es en una piscina. En una piscina el peso cambia o la sensación de peso cambia. Y no es que usted se vuelva más flaco en la piscina, no. Usted no pierde masa. Tampoco cambia la gravedad realmente. Lo que pasa es que el agua, vamos a poner aquí un recipiente con agua. El agua, a veces está la piscina, aquí hay un objeto, entonces el peso, ya vamos a decir que los pesos van hacia abajo. El agua tiene una fuerza que se llama fuerza de flotación. Y esa fuerza de flotación empuja el cuerpo hacia arriba. Entonces hace que se sienta más liviano. Esa fuerza de flotación nosotros no la vamos a ver. No es una fuerza mecánica. De hecho, no nos corresponde. Pertenece a la mecánica de fluidos. Pero nos da la sensación de que hay un peso menor. Y nunca yo creo que nadie ha dicho, me metí a la piscina y me volví más delgado. No. Usted sabe, inclusive yo creo que intuitivamente, que le cambió el peso. Y no tiene nada que ver con la masa. El peso siempre tiene una dirección, nosotros lo vamos a simbolizar con este vector. Siempre va a tener una dirección hacia abajo. ¿Por qué? Porque como está gobernado por la gravedad, y la gravedad es la aceleración hacia abajo, entonces yo no puedo decir nunca que el peso tiene una dirección hacia arriba. La fuerza del peso siempre tiene una dirección hacia abajo. ¿Listo? Y no podemos decir que es una fuerza de acción o de reacción. No podemos decir nada del peso.
porque dependiendo de las circunstancias, el peso puede ser de acción o de reacción. Y le voy a poner un ejemplo. Si yo estoy subiendo por una cuerda, por un ascensor, por donde sea, el movimiento mío, o sea, la aceleración va hacia arriba, pero el peso va hacia abajo, el W va hacia abajo. Entonces miren que el movimiento va hacia arriba y el peso va en contra. Sería una fuerza de reacción, porque va hacia abajo. Y por eso es tan incómodo subir, porque es que el peso me hace reacción. O sea, usted subir, si usted es un atleta, tiene que subir también por una cuerda. O sea, usted va en contra, uno dice va en contra de la gravedad, pero realmente va en contra del peso. Y los que vayan alguna vez al gimnasio saben que hacer levantamientos en contra del peso es muy difícil. Pues es difícil al principio. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una fuerza en contra o una fuerza de reacción. Pero si yo voy bajando, muy querida, la aceleración va hacia abajo, el movimiento va hacia abajo y el peso también va hacia abajo, entonces eso sería una fuerza de acción. Y por eso cuando yo bajo es mucho más fácil, porque el peso me está ayudando y no me está haciendo reacción, sino que me está haciendo, ¿qué? Acción, me está ayudando a actuar. Entonces en este caso yo no puedo decir jamás que el peso sea de acción o de reacción, es dependiendo si hacia dónde vaya el movimiento. Todo va a depender siempre de hacia dónde vaya el movimiento. La segunda fuerza se llama fuerza normal. Y la vamos a simbolizar con la N. Lo que sí tiene el peso es que el peso siempre actúa. Pues siempre existe, no hay nada que yo diga, ay, no, eso no tiene peso. No. Dentro de la Tierra, como todo tiene gravedad y todo tiene masa, todo debe tener peso. Mientras que las otras fuerzas puede que existan, puede que no existan. Tienen unas condiciones muy específicas de existencia. Entonces, por ejemplo, la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que poseen no todos los objetos, sino las superficies. Tienen que van a cerrar esto en rojo porque todo lo que tenga que ver con el peso va a ser rojo. Se dan cuenta que voy a utilizar colores para las fuerzas. Entonces, ¿cuándo aparece la fuerza normal? Cuando hay una superficie, una interacción con una superficie. O sea, que son las superficies las que tienen fuerza normal. Cualquier superficie tiene una fuerza normal. Sea una superficie horizontal, vertical, la que sea. Supongamos que yo tengo un piso y sobre él voy a efectuar una fuerza. La fuerza normal es la capacidad que tiene esa superficie, en este caso el piso, de soportar las fuerzas que se efectúen sobre él. Y esa normal va a tener una dirección perpendicular hacia afuera de la superficie. La fuerza normal va a ir dirigida en forma perpendicular hacia afuera. Entonces, es la capacidad que tiene una superficie de soportar una fuerza. ¿Por qué, por ejemplo, existen, vamos a decir, existen, por ejemplo, puentes que se dañan? Porque no son construidos con una normal suficiente para soportar que pase una tractomula, ¿cierto? Porque hay planchas de casas que se dañan. Porque no la hicieron con varillas, con una capacidad de soportar fuerzas efectuadas sobre ellas. Acá, la normal puede inclusive ser, voy a poner acá, de una superficie, por ejemplo, inclinada. Supongamos que esa sea la superficie. Y la normal, entonces, también se va a inclinar porque la normal debe quedar perpendicular a la superficie. Esa es la fuerza normal. La normal puede ser una pared, por eso las paredes también tienen que ser construidas con, imagine usted que tenga una pared de cartón, como las del Chapulín Colorado. Voy a poner pues un ejemplo, que las hacían como de icopor. Entonces, cuando usted va a hacer sobre ella una fuerza, no tiene la suficiente capacidad para reaccionar.
Entonces, la normal es una capacidad de reacción de las superficies a las fuerzas que se efectúen sobre ella. Porque cuando usted está apoyado, pues cuando hay una ventana grande, un ventanal, le dicen, no se apoye porque de pronto se va abajo, porque normalmente el vidrio no tiene una normal suficiente para soportar que usted le ejerza una fuerza sobre ella. Porque, por ejemplo, por lógica, usted tiene una mesa en su casa de vidrio, una mesa central en su sala, y usted no se va a parar en ella para cambiar un bombillo. Que usted dice, no, es que el vidrio no tiene, usted lo piensa, no sabe técnicamente qué es. Usted sabe que el vidrio no va a tener la normal suficiente para soportar su peso. Miren técnicamente todo lo que uno debe saber de física. Usted sabe por lógica, usted dice, no, si yo me paro ahí, eso se quiebra. ¿Por qué? Porque eso hace parte de la fuerza normal que tienen las superficies. Pero si usted se para sobre la mesa de madera, usted ve que la mesa, usted ensaya, tantea, ve que la mesa resiste, entonces usted se para sobre ella o sobre una silla, ¿cierto? Esas son las fuerzas normales, las que tienen las superficies. Entonces, no todas las veces existe fuerza normal, porque para que exista una fuerza normal tiene que haber una superficie. Y esa fuerza normal va a ser perpendicular a la superficie. Si lo dijéramos en términos técnicos geométricos, diríamos que tendría que ser ortogonal a la superficie, ¿cierto? Pero necesitamos saber que es una fuerza perpendicular. De hecho, la palabra normal ya de por sí significa perpendicular. La tercera fuerza que vamos a trabajar se llama fuerza de tensión, que tampoco existe siempre. No todas las veces existe una tensión, porque la tensión va a existir cuando hay, miren pues, cuando hay cuerdas o objetos que se puedan tensar. Normalmente vamos a decir que una cuerda, pero una cuerda, una cadena, un hilo, lo que te pueda tensar, ¿cierto? Entonces, interacción aparece cuando hay una interacción con cuerdas u objetos que se puedan tensar. Entonces yo no voy a decir pues que una silla se va a tensar, que una mesa no. Que se puede tensar básicamente son las cuerdas. ¿Hacia dónde va la tensión? Vamos a mirar. Supongamos que yo tengo acá un techo. Sobre ese techo voy a colgar un objeto. Puede ser una lámpara. ¿Cierto? Entonces la tensión va a ir para soportar, o para reaccionar en la cuerda. Vamos a poner aquí que la tensión va hacia donde se soporta la cuerda, o sea, donde aquí sería el soporte, sería la pared, el techo, se soporta la cuerda, o hacia donde se jala la cuerda. Entonces aquí va a ir hacia donde se soporta. Pero si lo que yo tengo es, por ejemplo, esto, tengo un carrito, ¿cierto? Y tiene que ser remolcado por una grúa. Vamos a que está siendo remolcado. No va a dibujar la grúa, pero supongan que aquí está siendo remolcado. No, vamos a suponer que es un carrito más bien de juguete para que me quede más fácil hacer la manito. Vamos a suponer que aquí tengo una manito, como jugaban los niños antes. Entonces la tensión iría hacia donde se está jalando, que sería hacia allá.
o hacia, recuerden, o hacia donde se está soportando, porque también puede pasar esto. Suponga que yo tengo este plano, que aquí tengo una pared, que yo voy a colocar aquí. Tengo un objeto, puede ser un carro, lo que sea, y lo voy a sostener con esta cuerda, ¿cierto? Entonces digamos que aquí hay una masa, llamémosla así masa, que la voy a sostener de ahí. Entonces la tensión va hacia donde se sostiene esa cuerda, o sea, hacia allá. Lo que sí es que tiene una dirección. Si usted no le pone la dirección, si usted no le pone la flecha, no hay nada, está mal. Porque las fuerzas tienen direcciones. Tanto el peso, que va hacia abajo, esto no es un peso, cuando yo hago una línea, eso no es un peso, ni esto es una normal, cuando yo hago una línea acá. Ah, no es que esa es la normal, no. Si usted no le pone flecha, ya quedó mal. Que eso es un vector. Me tiene que decir hacia dónde. Si usted pone aquí una línea verde y no pone la flecha, está mal. Porque la flecha es la que me va a decir el vector dirección hacia dónde se dirige esa fuerza. Otra fuerza se llama la fuerza de fricción. Que tampoco actúa siempre. No podemos decir que siempre hay fricción. La única que podemos decir que siempre está ahí es el peso. Pero la fricción es una fuerza de interacción entre dos superficies. Dos superficies interactúan. Cuando interactúan dos superficies, se genera una fricción entre ellas. Eso sí, siempre y cuando me aclaren que hay fricción, porque hay superficies lisas o no hay contacto entre superficies. Ustedes saben que, por ejemplo, en Japón existe un tren, ¿cierto?, que funciona a través de campos magnéticos y que no tiene fricción entre la superficie y los rieles, sino que hay un campo y por eso genera una velocidad tan alta. Que finalmente la fricción me ayuda a controlar, a tener un control de la velocidad. Esa fricción tiene una fórmula que es igual a μ por la normal. Vamos a mirar qué es μ y qué es la normal. Bueno, la normal ya sabemos qué es. Es la fuerza de las superficies. Pero ¿qué es ese μ que se llama coeficiente de fricción? Ese coeficiente de fricción es el que me ayuda a mí a determinar qué tan lisa o qué tan rugosa o áspera es la superficie. Cuando yo hablo de que este coeficiente de fricción va entre 0 y 1, va a significar que cuando el coeficiente de fricción es 0, la fricción es 0 y significa que es totalmente liso. O sea, que aquí no hay fricción, como el tren ese, donde realmente no habría contacto con las superficies. Cuando hablo que es 1, significa que hay tanta fricción que el objeto no es capaz de moverse. Está adherido al suelo, a la superficie. Entonces, la fricción, el coeficiente de fricción es esa interacción que tienen esas dos superficies. De hecho, está ya determinado a través de una tabla de coeficientes de fricción. Esperen que voy a buscarla. Voy a poner aquí. Tabla de coeficientes de fricción.
Y nos vamos a dar cuenta, de hecho eso lo vamos a probar nosotros en el laboratorio, en algún momento lo vamos a probar en el laboratorio. Nos van a pedir este valor teórico. Por ejemplo, acero sobre acero. Acero sobre acero, 0.74. Acero sobre latón, son dos superficies, 0.5. Miren que el coeficiente de fricción no tiene unidades, se llama adimensional. Significa que no tiene unidades de medida. Es solamente un escalar, un valor constante. Aluminio sobre aluminio, articulaciones humanas, caucho. Entonces, estas son las unidades o los valores que están preestablecidos para el coeficiente de fricción. De hecho, nosotros en el laboratorio vamos a hablar de coeficientes de fricción estáticos y dinámicos, porque algo que también es muy cierto. Es diferente cuando usted tiene el objeto sin movimiento a cuando lo tiene con movimiento. Usted dice, pero ¿por qué me cuesta tanto, por ejemplo, cambiar de posición la nevera? Usted dice, vamos a mover la nevera, que es un objeto pesado. Empezarla a mover es muy difícil, porque al parecer hay una adherencia que es real, hay una adherencia de la superficie del objeto con la superficie. Se pega aquí abajo, se pega. Pero se pega también porque el peso hace que se peguen. El peso ahí todo el tiempo actuando hace que se pegue a la superficie. Si la superficie de su casa no es una baldosa, sino que supongamos como antes que fuera tierra, entonces resulta que su nevera se va a ir enterrando en la tierra. A medida que van pasando los días, se va enterrando, porque el peso está actuando todo el tiempo. Entonces lo va hundiendo. Pero como digamos que es un piso sólido, baldosa o cemento, entonces no se va a ir hundiendo, pero si se va adhiriendo, se va pegando, va a tener un coeficiente de fricción, y ese coeficiente de fricción lo vamos a llamar estático. Ya después de que usted logra cambiarle ese coeficiente de fricción estático, ya ese coeficiente de fricción se vuelve dinámico y es mucho menor, mire, vuelvo y les muestro, es menor el dinámico que el estático. El estático se llama μe y el dinámico μd. Entonces, bueno, miren que hay tablas de coeficientes de fricción. Es la interacción entre superficies. ¿Hacia dónde va la fricción? ¿Cuál es la dirección? La fricción va en contra. Miren que tiene dirección, va en contra del movimiento. Aquí sí vamos a poder decir algo que siempre se va a dar, siempre. Y es que la fricción siempre es una fuerza de reacción. Siempre es negativa, siempre porque va en contra del movimiento. Siempre es una fuerza de acción. Es la única de todas la que puedo decir que siempre le pasa lo mismo. Es una fuerza de reacción. A ninguna de estas le puedo decir eso. A ninguna. Porque estas pueden ser de acción o de reacción. Pero la fricción siempre va a ser una fuerza de reacción. Siempre va a ir en contra del movimiento. Y al ir en contra del movimiento, siempre va a ser una fuerza de reacción. O sea que siempre va a ser negativa, que era lo que decía ahorita. Supongamos que tenemos voy a hacerlo aquí arribita. Supongamos que tenemos este ejemplo y decimos que el movimiento va hacia allá. Por lógica, uno diría, debe moverse hacia allá el carrito porque lo están empujando. Bueno, supongamos que sí se mueva. Si no aparece significa que está quieto, que no hay movimiento. Si aparece la A, significa que hay movimiento. Entonces, al haber movimiento, hay desequilibrio. Entonces, utilizamos la fuerza de fricción en contra del movimiento. Entonces, esa fuerza de fricción iría en esta dirección. Obviamente, aquí también habría peso. El peso va hacia abajo. Y obviamente también habría fuerza normal, que la fuerza normal iría sobre la superficie, perpendicular a la superficie.
aquí estarían actuando todas las fuerzas. Listo. Pero la fricción en contra del movimiento o del posible movimiento, porque puede ser fricción estática. Entonces yo estoy tratando de jalar el objeto hacia allá, pero hay una fricción que me lo impide también. Vamos al simulador otra vez. Esperen, yo dejo de proyectar acá y vamos a mirar acá. Vamos a hablar acá. Acá tengo una fuerza de, aquí, ven, vamos a suponer aquí está la sumatoria de fuerza. Ven. Vamos a aplicar una fuerza y ustedes ven que la superficie, no sé si la alcanzan a ver, tiene como unos pelitos, porque hay fricción. Si le pongo más, es como un tapete, si le pongo más fricción, miren que esos tapetes, ese tapetito se va volviendo más espeso. Si le pongo menos fricción, ese tapetico se desaparece y se vuelve como una pista de hielo. Porque vamos a suponer que la pista de hielo tiene la mínima fricción posible, porque la fricción se acerca a cero. Entonces, miren, vamos a mirar. Cuando yo empiezo a efectuar una fuerza, aparece la fuerza de fricción y la fuerza aplicada. Pero están en equilibrio, porque esa fuerza de fricción, no, esa fuerza que yo estoy aplicando, que está aplicando el muñequito, que finalmente es la fuerza verde, verde no, naranjada, esa fuerza no alcanza a vencer la fricción. Miren, están en equilibrio, están en equilibrio, están en equilibrio. Miren arriba donde dice sumatoria, suma de fuerzas, da cero, están en equilibrio. Aquí voy en 157 newtons, aunque no les dije cuál es la unidad de la fuerza, que ya les voy a decir. Y todavía están en equilibrio, en equilibrio, en equilibrio. Hasta que logra vencer, miren acá, yo quiero ver un minuto antes, un segundo antes. La venció. Pero miren que antes de vencerla, ya íbamos en 144 y todavía no la había vencido. 154, 164, 172, 177, 182, 190, 195. Pero miren que cuando la vence, ya la fuerza de fricción baja a 148. Porque ya la fricción dinámica es menor que la estática. Entonces miren que ya esa fuerza de acción vence la fuerza de fricción y genera movimiento. Sin embargo, esa fuerza de fricción que está actuando, hace que el movimiento termine deteniéndose. Estamos viendo que la rapidez baja hasta que se detiene. Si no hay fricción, el muñeco va a vencer de una vez la fuerza de fricción. Y nunca se va a detener porque no hay una fuerza que esté obligándolo a detenerse. Esto se va a ir, de hecho, miren que se mueve con velocidad constante. Miren aquí la velocidad. Ustedes tienen que también ver que acá esta velocidad siempre es la misma. O sea, empieza a no haber tampoco aceleración, porque es que velocidad constante significa que la aceleración es cero. Entonces también hay equilibrio. Esta velocidad constante no significa movimiento, significa equilibrio. Bueno, aquí hay algo muy importante que olvidé en ese esquema, y era decirles que en qué se medía, en qué unidades se medía en el sistema internacional. ¿Cierto? Entonces, en el sistema internacional, las fuerzas se miden en newtons. ¿Qué es un newton? Están los tipos de fuerzas. Pero estas fuerzas se miden en la unidad llamada newton. ¿Pero a qué equivale un newton? Vamos a mirar. El newton va a ser la multiplicación, yo lo hago por acá, un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundos cuadrados. O sea, a la unidad de masa, que son los kilogramos en el sistema internacional, por la unidad de aceleración, que es metros por segundo cuadrado. Entonces, cuando yo hablo de newtons, esa unidad de medida que es en el sistema internacional
en lo que nosotros debemos medir las fuerzas. Un newton, lo vamos a representar así, un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundos cuadrados. Listo. Eso. No dejo, a mí me gusta poner newton como N por W, pues NW chiquita, porque es que si ya la dejo como N sola, si la dejamos como N sola, va a aparecer la normal, pues se va a confundir con la normal. Y eso es muy grave, confundir una unidad de medida con una variable. Entonces, para evitar como esa confusión, por eso digo que el newton lo pongo como NW, en newton. ¿Listo? Esa es la unidad de medida de la fuerza, el newton. Por eso ahí en el simulador me dicen que está medida en newton, 150 newton, 200 newton. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a juntar esas dos cosas que hemos visto hoy? ¿Cómo vamos a juntar las leyes de Newton o la ley de Newton con los tipos de fuerzas? Vamos a mirar acá. Para hacer un análisis de fuerzas, que es lo que nosotros vamos a empezar a hacer, de fuerzas, para hacer un análisis de fuerzas, nosotros vamos a tener que analizar si en un determinado sistema las fuerzas son de acción o son de reacción. Para yo determinar si son de acción o de reacción, pues debo saber en qué dirección van, o si estoy hablando de dinámica, o si estoy hablando de estática. Y las vamos a analizar a través de una cosa que se va a llamar diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a analizar un primer ejemplo para mirar cómo vamos a hacer este análisis de fuerza. Entonces vamos a mirar un ejemplo. De una situación. Vamos a mirar de una situación en movimiento y luego de una situación en equilibrio. Vamos a mirar, supongamos que esta es la masa M. Supongamos que aquí va a haber alguien que tire de esa masa a través de una cuerda o algo que tire, vamos a poner que es alguien. Entonces vamos a poner aquí la manito. Esto parece un brócoli, pero ustedes saben que es una mano. Miren, yo la trato de hacer bien. Y vamos a decir que hay movimiento. O sea, vamos a decir que eso se está moviendo en esta dirección. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a decir, vamos a ver cómo se comportarían las fuerzas. Entonces la primera fuerza que actúa, que siempre va a actuar, es el peso. Entonces, vamos a tener un peso que siempre va hacia abajo. Vamos a tener, como hay una superficie, vamos a tener una fuerza normal, que es perpendicular a la superficie y que va hacia arriba. Normal. Vamos a tener una tensión que va sobre la cuerda. No va a ir al ladito, no, va a ir sobre la cuerda y va hacia donde se está jalando la cuerda. Entonces va a ir hacia la manito. Y vamos a tener, como hay movimiento y superficies, vamos a tener una fuerza de fricción que va en el suelo sobre las superficies. Vamos a hacer el análisis de esto, determinando un diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a mirar acá, diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa un diagrama de cuerpo libre? Cuando yo hablo de diagrama de cuerpo libre, estoy hablando de un diagrama donde yo, en un plano cartesiano, voy a meter las fuerzas. Siempre en coordenadas cartesianas. Va a quedar más fácil que en polares. Entonces vamos a mirar acá. Aquí se las voy a hacer más gruesecitas. Entonces todos esos vectores van a comenzar en el origen. Entonces aquí tendría el peso. Aquí tendría
la tensión, acá tendría la fuerza normal, y acá tendría la fuerza de fricción. Y acá tendría el movimiento. El movimiento va en este. Entonces, vamos a mirar qué fuerzas están siendo afectadas o están generando movimiento. Como el movimiento está en el eje X, ustedes lo están viendo acá, el movimiento está acá, entonces podemos decir que, vamos a mirar qué pasa en el eje X, recuerden que vamos a verlo de forma cartesiana, en coordenadas cartesianas. ¿Qué pasa en el eje X? En el eje X tendríamos la fuerza de la tensión y la fricción. Y están en desequilibrio porque están generando aceleración. O sea que esas fuerzas son iguales a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Ahora la pregunta es, ¿quién es positiva y quién es negativa? Ya dije que la fricción siempre es negativa, porque siempre va en contra del movimiento. Entonces, por ende, la tensión es la que es positiva, porque es la que va en la misma dirección del movimiento. Entonces, esta es la de acción y esta es la de reacción. Esto es lo que va a ocurrir en el eje X. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En el eje Y, nosotros no tenemos movimiento. O sea que en el eje Y, miren que el movimiento está en el eje X. En este eje no hay movimiento, o sea que hay equilibrio. Aquí no se cumple que una fuerza esté en desequilibrio y genere movimiento, no. Estas dos fuerzas están en equilibrio, o sea que la normal y el peso son iguales a cero porque no hay movimiento. O sea que cualquiera de las dos puede ser positiva y negativa, o esta puede ser positiva y esta negativa, no importa. Cualquiera de las dos es positiva y es negativa porque ninguna de estas dos me está generando movimiento. Y esto es a lo que nosotros vamos a llamar un análisis de fuerzas utilizando el diagrama de cuerpo libre. Ojo que siempre van a tener que tener las fuerzas en X y en Y. No me sirve una fuerza que esté por acá, ni una fuerza que esté por acá. Cuando esas fuerzas me den así, las tengo que descomponer antes de traerlas al diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre solamente me sirven las que estén en X y las que estén en Y para poder hacer este análisis que acabé de hacer acá. Y poder encontrar lo que me pidan, porque me van a pedir, no sé, puede que me pidan hallar la tensión o la aceleración, ¿cierto? Entonces, yo necesito que en ese diagrama estén solamente las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Eso también es inédito. O sea, si usted va a ir a un ejercicio o va a ir a una explicación en otra parte, no le van a decir lo que yo le estoy diciendo. Por eso les digo que ustedes deben tratar de utilizar los conceptos que estamos viendo en clase. No me sirven otros conceptos. Vamos a mirar este, por ejemplo. Yo tengo este ejemplo. Voy a poner acá una superficie. Bueno, todavía no voy a poner esta. Voy a poner una superficie horizontal, pero también voy a colocar una masa normal. Pero voy a colocar que se está moviendo, o sea, lo están jalando en esta dirección. Pero el movimiento otra vez es hacia allá, o sea, el movimiento, la aceleración, que es un vector, va también sobre el eje X. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? Actuaría el peso, actuaría la normal, las mismas, actuaría la tensión, que va hacia la mano, y actuaría la fricción. Pero ¿qué sucede? Que yo no me puedo ir todavía al diagrama de cuerpo libre porque esta tensión no la puedo llevar así. La tengo que descomponer en las coordenadas cartesianas. La tengo que poner como tensión en X
y tensión en Y. Para esto necesito el ángulo, obviamente. Y para eso es que uno ve vectores antes, para poder decir, venga, entonces esta tensión en X es tensión con coseno y esta tensión en Y es tensión con seno, porque este es el adyacente y este es el opuesto. Entonces, la tensión en X es lo mismo que la tensión por el coseno del ángulo y la tensión en Y es lo mismo que la tensión por el seno del ángulo. Descomposición en coordenadas, o sea, esto me lo dan en polares, yo lo devuelvo en cartesianas. Si no lo hacen así, saben que para mí no es válido. Para mí, en mi clase. ¿Cierto? Entonces ya desaparece esta componente, ya desaparece esa tensión y solamente me quedan las dos componentes. Cuando yo me voy a hacer este diagrama de cuerpo libre acá, este es el primer diagrama, va a ser el segundo. Cuando yo me voy a hacer este diagrama de cuerpo libre, entonces me llevo la normal acá. El peso acá. La fricción acá. Se parece mucho al de arriba, o sea, estos van todos en la misma posición. Pero tengo dos tensiones. Entonces acá llevo la tensión en X y acá llevo la tensión en Y. Debo poner las dos, la de X y la de Y. Entonces, hagamos lo mismo, el movimiento va hacia allá. El movimiento está en el eje X. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas del eje X? Son la tensión en X y la fricción. Sabiendo siempre que la fricción es negativa, porque es la fuerza de reacción. Y esto es igual a masa por aceleración. Sabiendo que esa tensión en X es tensión por el coseno de teta. La fricción podemos poner mu por la normal, pues, pero... Y esto es igual a masa por aceleración, porque aquí se genera el movimiento. Y si se genera el movimiento es porque hay una masa y una aceleración. En el eje Y tendríamos equilibrio, aquí no hay movimiento. Entonces tenemos que unas fuerzas son de acción y otras de reacción. No importa cuál nombre como acción. Vamos a decir que la normal más la tensión en Y son las de acción. Y la de reacción es W porque no me importa cuál es de acción y reacción porque está en equilibrio. No hay una aceleración que me diga hacia dónde. Es como aquí no hay movimiento, entonces cualquiera puede ser. Estas dos pueden ser las positivas y esta la negativa, o al contrario, esta es la positiva y esta las negativas. No importa, da lo mismo. Y esa tensión en Y sería la tensión por el seno de teta, y ese W también tiene fórmula, que es masa por gravedad. Y eso es igual a 0. Entonces, yo debo hacer la descomposición acá para traerlo al diagrama de cuerpo libre. No vamos a hacer la descomposición en el diagrama como hace todo el mundo, o como hacen los textos, o como hacen los videos, ¿no? Lo vamos a hacer acá. Y vamos a llevar esa descomposición ya lista al diagrama de cuerpo libre. Espero que eso quede muy claro. Igual vamos a seguir practicando esto en la próxima clase. Vamos a dejar eso hasta acá. Y bueno, aunque la próxima clase